casa del Padre, confido alabemos su nombre. Venid a la casa del Padre, confido alabemos su nombre. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Venid a la casa del Padre, con júbilo alabemos su nombre. Venid a la casa del Padre, con júbilo alabemos su nombre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Hermanos, sean bienvenidos a celebrar la Eucaristía de este 33º domingo del tiempo ordinario. Hoy nos encontramos en el penúltimo domingo del año litúrgico. Es una buena ocasión para evaluar nuestro seguimiento de Jesús y nuestro compromiso de vida cristiana. En silencio preparémonos para celebrar la Eucaristía reconociendo con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios nuestro Padre, Señor Dios Hijo, piedad, 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 Señor.
quitas el pecado del mundo. Escúchanos, escúchanos, tú que estás a la derecha del Padre, piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Pedimos en esta Eucaristía por las necesidades de la familia Ramírez de Alba, Cecilia Ortiz y familia, Ernesto Díaz Santana y familia, por la salud de Evita Franco, por la familia Márquez López, familia Mallorquina Bundis, por la familia Orozco Urtiz, Felipe de Jesús y María Dolores Bravo por su salud, por los enfermos de esta pandemia, por los médicos y enfermeras que los atienden, por la señora Oliva, por la familia Mar García Bernal, por Blanca Bernal, por Alfredo Brillo Pérez por su salud, por la salud de Héctor González, por la salud de Mirilla Ocando, por la salud de Sofía Quirarte, por las necesidades de Leticia Michelle Flores, por el eterno descanso de Luz Elena Rizo Torres, María Guadalupe López Pérez, Sergio Franco, por las personas que han fallecido a causa de esta pandemia y las ánimas del purgatorio. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti, autor de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Está el Padre confesando si alguien tiene necesidad de reconciliarse con Dios. Del libro de los Proverbios. Dichoso el hombre que encuentra una mujer hacendosa, muy superior a las perlas es su valor. Su marido confía en ella y con su ayuda él se enriquecerá. Todos los días de su vida le procurará bienes y no males. Adquiere lana y lino y los trabaja con sus hábiles manos. Sabe manejar la rueca y con sus dedos mueve el huso. Abre sus manos al pobre y las tiende al desvalido. Son engañosos los encantos y van a la hermosura. Merece alabanza la mujer que teme al Señor. Es digna de gozar del fruto de sus trabajos y de ser alabada por todos. Palabra de Dios. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo. Será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor,
No necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo qué paz y qué seguridad tenemos, de repente vendrá sobre ellos la catástrofe, como de repente le viene a la mujer encinta los dolores del parto y no podrán escapar. Pero a ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa como un ladrón, porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche y las tinieblas. Por lo tanto, no vivamos dormidos como los malos, antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 millones, a otro 2, y a un tercero 1 según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 millones y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 millones me dejaste, aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó el que había recibido 2 millones y le dijo: Señor, 2 millones me dejaste, aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en las cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 millón y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu 1 millón bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que yo a mi regreso lo recibiera con intereses? Quítenle el 1 millón y dénselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo fuera, a las tinieblas, allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Hemos llegado al fin del año litúrgico. El próximo domingo estaremos celebrando el último domingo del tiempo ordinario. Es importante decirlo porque la palabra de Dios va vibrando con el tiempo litúrgico que estamos celebrando. Al final del año litúrgico, la Iglesia nos invita a pensar también
La Iglesia nos invita a pensar en nuestro propio fin, a pensar en la venida del Señor al final de los tiempos. Por eso, en la segunda lectura escuchamos que San Pablo le dice a los tesalonicenses, por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que les escribamos nada, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. ¿Cómo llega el ladrón en la noche? De sorpresa, sorpresivamente. A eso se refiere San Pablo cuando habla de la venida del Señor, que llegará como un ladrón. Cuando la gente esté diciendo qué paz y qué seguridad tenemos, es decir, cuando más desprevenidos estén, de repente vendrá sobre ellos la catástrofe, dice San Pablo, como de repente le viene a la mujer encinta los dolores de parto y no podrán escapar. Pero San Pablo le dice a los tesalonicenses, pero a ustedes ese día no los tomará por sorpresa, como un ladrón, porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día. ¿Cómo nos puede tomar de sorpresa el día del Señor si no estamos preparados? Pero si estamos preparados, el día del Señor no será un acontecimiento triste, sino gozoso, porque estaremos esperando al Señor para cuando regrese. ¿Y eso qué implica? Implica respuesta, implica vigilancia, implica compromiso. El domingo pasado escuchábamos la conocida parábola de las 10 vírgenes, las 10 jóvenes, 5 prudentes y 5 imprudentes, 5 previsoras que llevaron aceite suficiente para esperar al esposo y 5 necias que no llevaron suficiente aceite para esperar al esposo. Las que estuvieron preparadas entraron al banquete, pero las que no estuvieron preparadas no pudieron hacerlo. Y ya el domingo pasado la palabra de Dios nos invitaba a la vigilancia. Pues hoy damos un paso y la palabra de Dios no solamente nos invita a la vigilancia, sino nos invita a la vigilancia responsable, a la vigilancia diligente, a la vigilancia comprometida. O sea, esperamos al Señor, pero comprometidamente, poniendo a trabajar los talentos que Él nos dio, como nos dice Jesús en el Evangelio. El reino de los cielos se parece a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas y antes de irse llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. ¿Quién es el Señor que va a salir de viaje a tierras lejanas? Es Jesús, que tiene que ascender a los cielos para luego regresar al final de los tiempos. Este tiempo que media entre la ascensión de Jesús y su parucía es el tiempo del empeño, el tiempo del compromiso, el tiempo de la respuesta generosa que espera de parte de nosotros. Antes de irse, el Señor encargó sus bienes a sus servidores de confianza. ¿Y quiénes son los servidores de confianza? Nosotros. Y esto ya nos debería de llenar de alegría, nos debería de llenar de gozo, saber que no somos esclavos, somos los siervos de confianza, a los que el Señor ha confiado sus bienes. Y dice entonces el texto original que a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a un tercero 1. La traducción castellana habla de millones para que entendamos lo que significa un talento. Pues un talento era una medida o unidad monetaria que llegaba a pesar de 31 a 33 kilos de oro o de plata. Al final, imagínense lo que significaba un talento. Un talento era más o menos como 6,000 denarios. Y un denario era la paga que recibía un trabajador en un día. Quiere decir que para que una persona pudiera juntar un talento, tenía que trabajar como unos 20 años. 20 años seguidos sin gastar nada para poder juntar un talento. Bueno, pues a uno le dio 10 talentos, a otro le dio 5 y a otro le dio 1. Dice, a uno le dio, 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y se fue. Y entonces
viene la segunda escena del Evangelio. Los trabajadores, los siervos de confianza, han recibido los talentos que les dio su Señor. Y los dos primeros se van a trabajar para que aquellos talentos se multipliquen. El que recibió 5 fue enseguida a negociar con ellos y obtuvo otros 5. El que recibió 2 también negoció con ellos y obtuvo otros 2. Pero el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió allí el dinero de su Señor. Y entonces aparece la tercera escena del Evangelio. Regresa después de mucho tiempo su Señor y les pide cuentas de los bienes que les había confiado. Y ya tenemos que pensar aquí que nosotros no somos dueños de ninguna de las cosas que tenemos. No somos dueños. Como no, Padre, yo tengo la factura de mi coche a mi nombre, pues no es suya, no es suya. Tengo la escritura de mi casa a mi nombre, pues no es suya. Todos los bienes que tenemos son prestados, somos administradores. Y tan no son nuestros que ni siquiera nos vamos a llevar un calcetín cuando nos muramos, así de fácil. Ni siquiera, seguramente conocen esa anécdota de aquel judío que le encargó a su hijo que lo enterrara con sus calcetines rojos cuando se muriera. Y aquel hombre no entendía hasta que encontró el testamento de su padre y decía: hijo, ¿te habrá parecido una necedad que me enterraras con los calcetines rojos que tanto me gustaban? Pero era para que te dieras cuenta que ni eso me pude llevar, porque de las cosas materiales no nos vamos a llevar nada de este mundo, solamente lo que hayamos hecho en favor de los demás. Efectivamente, poner a trabajar los dones que Dios nos ha dado, porque es lo que nos vamos a llevar de este mundo. Todo lo demás no. Lo demás es prestado, aunque esté a nuestro nombre, aunque tengamos una cuentita de banco con dinero a nuestro nombre, no es nuestro, todo es prestado, todo es prestado, somos administradores. Y por eso cuando regresa el Señor le pide a sus trabajadores que le entreguen cuenta de los dones que les ha confiado. Y se presenta el que recibió 5 talentos y le dice: Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. Y se presenta el que recibe 2 y le dice: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes 2 que con ellos, otros 2 que con ellos he ganado. Y a los 2 les dice lo mismo: te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en las cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor, entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. A ambos les dice lo mismo, los felicita por su entrega generosa, por su responsabilidad, por haber sabido multiplicar los dones que Dios les dio. Y ya podemos entender que los dones que Dios nos da cuando los ponemos a trabajar en favor de los demás no disminuyen, se acrecientan. Siempre que pongamos a trabajar los dones que hemos recibido en favor de los demás, no restaremos, sumaremos. Y al contrario, cuando los dones que hemos recibido de Dios los guardamos egoístamente, los sepultamos, los escondemos, se empequeñecen, tanto que se pueden perder. Porque resulta que apareció el tercero y le dijo: un talento me entregaste, aquí tienes el talento que me diste, porque yo tuve miedo y lo fui a esconder bajo tierra, porque eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado, así que aquí tienes lo tuyo. Y entonces escucha palabras muy duras de su Señor: siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera con intereses? Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10. Pues al que tiene se le dará. ¿Al que tiene qué? Al que tiene capacidad para responderle a Dios, al que tiene deseos de ser responsable con los dones de Dios, al que sabe corresponder a la gracia divina, a ese se le dará más. Y al que tiene poco, se le quitará aún eso poco que tiene. Aquel que había recibido un talento, como no lo pudo trabajar, no lo supo trabajar, entonces le será quitado aquello que había recibido. Y a este hombre inútil échenlo fuera a las tinieblas, ahí se le el llanto y la desesperación. Y ahí termina la parábola. Y el mensaje de Jesús es muy claro.
No nos engañemos. Solamente hay dos posibilidades en la vida: poner a trabajar los dones que Dios nos dio, multiplicarlos para que entreguemos buenas cuentas al Señor cuando regrese, o enterrar los talentos que el Señor nos dio y entonces ser reprobados, ser enviados al lugar de castigo por no haber sabido multiplicar los dones que Dios nos dio. ¿Cuál es el camino que queremos elegir? ¿Cuál es la actitud que tenemos en la vida? Tendríamos que preguntarnos hoy si ya conocemos primero los talentos que Dios nos dio. Y si ya los conocemos, entonces tendríamos que preguntarnos si los hemos multiplicado, si los hemos puesto a trabajar en favor de los demás. Porque eso es lo que nos pide el Señor en este día, que los talentos que hemos recibido no los guardemos para nosotros. Y no se refiere solo al dinero, se refiere a tantas cosas, a nuestra capacidad de pensar, se refiere a nuestra salud, se refiere a nuestra fe, cuántas cosas que podemos hacer en favor de los demás. Hoy celebramos la Jornada Mundial de los Pobres que el Papa Francisco instituyó hace 4 años. Es la 4ª versión de esta jornada y el Papa nos dice que hemos recibido un patrimonio no solamente de bienes materiales, sino también de bienes espirituales que estamos obligados a compartir con los demás, que deberíamos compartir con los demás, porque los dones que hemos recibido no los recibimos para nosotros egoístamente, los hemos recibido en favor de los demás. Por eso pensemos si nuestros bienes, si nuestro patrimonio, si nuestros dones que Dios nos ha dado, los hemos puesto al servicio de los demás. Si no, pues aún es tiempo. El tiempo que Dios nos da de vida es un tiempo de conversión, tiempo de cambio, tiempo de acoger la llamada que nos hace el Señor a la conversión, a hacer vida el Evangelio de Jesús. Nos ponemos de pie. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y se ha sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Hermanos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que juntos nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentemos nuestras plegarias a Dios nuestro Padre. Después de cada petición responderemos: escúchanos, Padre. Por la Iglesia, para que el Señor multiplique el número de fieles que, abandonando todas las cosas, se consagren exclusivamente a Él. Oremos. Para que Dios, al que han de servir los poderes humanos, conceda a los jefes de las naciones buscar la voluntad divina, temer a Dios en el cumplimiento de su misión y acertar en sus decisiones. Oremos. Para que el Señor mire con misericordia a las criaturas que en distintos lugares pasan hambre y les conceda el alimento necesario. Oremos. Para que Dios nos conceda ser su presencia amorosa y solidaria entre los más pobres. Oremos. Para que el Señor nos dé fuerza para amar a nuestros enemigos y para cumplir su precepto de devolver bien por mal. Oremos. Dios nuestro, que has confiado al hombre los bienes de la creación y de la gracia, escucha nuestras oraciones y concédenos que nuestro trabajo multiplique los dones que tu providencia ha puesto a nuestra disposición. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Frutos de la tierra te venimos a ofrecer. Tú, Señor, hazlos su cuerpo y alimentanos con él. Seas bendito por siempre, alabarte sea mi honor. Seas bendito
bendito por siempre, alabarte sea mi honor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que esas ofrendas que ponemos bajo tu mirada nos obtengan la gracia de vivir entregados a tu servicio y nos alcancen en recompensa la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso, que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo que hiciste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar a nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a las enseñanzas de Jesucristo, nuestro Salvador, nos atrevemos a decir:
Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Las personas que estén preparadas para recibir la comunión pueden hacer una fila en el centro y una en cada pasillo lateral. Recuerden que recibimos la comunión en la mano, por eso les van a ofrecer gel para que saniticen sus manos, y después recuerden, hay que tomar la distancia en la fila. Cuando reciban el cuerpo de Cristo en la mano, inmediatamente hay que llevarlo a la boca, por favor, delante del ministro. Caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Allí está el Señor. Una sala y una mesa, una copa, vino y pan, los hermanos compartiendo en amor y en unidad. Nos reúne en la presencia el recuerdo del Señor, en el misterio de su muerte y de su resurrección. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor.
invitados a la mesa del banquete del Señor. Recordamos su mandato de vivir en el amor. Comulgamos en el cuerpo y en la sangre que nos da, y también en el hermano si lo amamos de verdad. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Antes de terminar las celebraciones voy a pasar unos avisos. Como ya decía, hoy se celebra la 4ª Jornada Mundial de los Pobres con el lema "Tiende tu mano al pobre". El Santo Padre nos invita a ser conscientes de que no estamos solos en la vida, hay gente que tiene necesidad de nosotros. Nos exhorta a no ser egoístas, a tender nuestra mano al pobre. Todos hemos recibido un patrimonio de dones que Dios nos ha dado para compartirlo, para hacer el bien. Debemos darnos cuenta de que hay muchos hermanos en situación de pobreza, más ahora por la pandemia. Hay que salir de nosotros mismos y mirar a los demás, sobre todo a los más necesitados. Hay gente que pasa hambre y está tan cerca de nosotros. A veces nos dejamos envolver por la cultura de la indiferencia, como la llama el Santo Padre. Vemos al pobre y no lo socorremos. Debemos mirar a Cristo en el pobre. El camino para alcanzar la vida eterna, nos dice el Papa, pasa por la caridad al pobre. Por eso los invitamos a vivir, no solo hoy, pero especialmente este día, la caridad y la misericordia con el más necesitado. Como no se pudieron ofrecer el primer fin de semana del mes por estar cerrado el templo, este fin de semana el equipo de Pastoral Social ofrece despensas para ayudar a los más necesitados. Los invitamos a cooperar en esta obra de caridad. Su cooperación ayudará no solo para las despensas del mes de diciembre, sino también se comprarán cobijas para los más necesitados. Varias personas ya nos han hecho llegar su donativo en la notaría, otros han hecho transferencia bancaria. Les aseguro que todo lo que ustedes den será destinado para este fin. Les agradecemos infinitamente su ayuda. Quienes gusten colaborar en estas obras de caridad pueden hacerlo a la salida, con las personas encargadas, o traer su ayuda a la notaría, o depositarla en la colecta, o hacer una transferencia. En la notaría les pueden dar los datos para hacer una transferencia. El 23 de noviembre se cumplen 50 años de que nuestra parroquia fue erigida como parroquia. La capellanía de San Jorge Mártir, el 23 de noviembre de 1970, recibió el nombramiento de parroquia, así que vamos a cumplir 50 años de vida parroquial. Esto debe ser motivo de fiesta y gratitud a Dios por todos los bienes espirituales recibidos en estos 50 años. El próximo fin de semana, 21 y 22 de noviembre, se podrá ganar la indulgencia plenaria en este templo, que con este motivo fue concedida a nuestra parroquia, cumpliendo con las condiciones acostumbradas, que son confesión sacramental, comunión eucarística y orar por las intenciones del Papa.
También el domingo 22 de noviembre, el próximo domingo, vendrá a presidir la Eucaristía de las 12:30 del mediodía, o sea, el eminentísimo señor cardenal don José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, para concluir precisamente el año jubilar. Aprovechemos las gracias concedidas por este gran acontecimiento. Esta semana retoma las actividades de la escuela bíblica para que los alumnos lo tengan en cuenta y asistan puntualmente. Ha comenzado a hacer frío, así que les queremos invitar a sumarse de nuevo al suétertón, o sea, esta campaña que organiza nuestra parroquia cada año para pedir donativos de ropa abrigadora, suéteres, chamarras, cobijas, usadas en buen estado y limpias o nuevas que quieran regalar. Pueden traer sus donativos a la notaría en horario de oficina o a la sacristía. Este año, marcado por la pandemia, habrá más necesidad. Les invitamos a ser solidarios con nuestro prójimo, que Dios les premie su generosidad. Esta semana la misa vuelve a los horarios habituales que teníamos antes del cierre, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, sábado 6 y 7:30 de la tarde, y domingo en la mañana 8, 9:30, 11 y 12:30, y en la tarde 6 y 7:30, para que lo tengan en cuenta. Está a su disposición el periódico semanario con temas de interés y de actualidad para toda la familia. Lo encuentran en la mesita del centro. Los invitamos a llevar un ejemplar. También no puse los avisos, pero tengo entendido que mañana es día de fiesta, según entiendo, ¿verdad? Creo que se va a adelantar el día de feriado, así que entonces no abre la notaría, para que lo tengan en cuenta. La notaría abriría entonces hasta el martes, para que lo sepan. Vamos a ponernos de pie para concluir nuestra celebración. Oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A vivir lo que aquí hemos celebrado, nos podemos ir en paz. Que pasen buenas tardes. Vayamos con alegría a vivir lo que hemos celebrado. El Señor nos ha alimentado con su palabra, su cuerpo y su sangre. El Señor nos ha alimentado con su palabra, su cuerpo y su sangre.